Hemos hablado de esta grave crisis de inseguridad que vive nuestro país y, por supuesto, esta grave crisis también de credibilidad en las instituciones prácticamente todas. Pero respecto a aquellas encargadas de procurarnos seguridad, la brecha entre sociedad y ellas mismas crece de manera alarmante. ¿Por qué una persona considera que cuando pasa un policía tiene que temer? Prácticamente el 100% de las personas entrevistadas por este medio justamente nos comentó eso, el miedo y la desconfianza que le tiene hoy a la policía. Esta es parte de esas historias. Yo creo que el problema principal es la corrupción, ¿no? Se tiene una pérdida de confianza y las personas básicamente cuestan confiar en el próximo, ¿no? Y en ese caso en la policía. Ya no se tiene confianza con ellos también. Todo por lo mismo de que al lugar de que defiendan a las personas, defiendan a los roteros. En lugar de darme seguridad, me dan miedo. Pues por las acciones que llevan a cabo. Son muy fuera de la ley, digamos. Por eso. Yo creo que la corrupción ha llegado hasta la policía y por eso ya no nos da confianza, ¿no? Ya también nos cuidamos de ellos también de alguna manera. Pues por todo lo que han hecho, por todo lo que hacen, lo que roban, en lugar de tenerles confianza, ya les tiene uno desconfianza. Me da mala espina que sea policía. ¿Por qué? Pues ya no hay que confiar tampoco de los policías, por lo que ahorita estamos pasando, ¿no? Por todas las elecciones que se hicieron. Actualmente yo creo que la gente ya no confía tanto en las autoridades por la forma en la que se ha estado llegando la corrupción, que nos ha estado invadiendo cada día más y más y más en esta Ciudad de México. En mi caso, hace un mes me asaltaron y había una patrulla, una calle adelante y la verdad es que nunca vieron nada. Entonces, sí se te hace como extraño, ¿no? La policía tiene el eslogan de que está mal preparada. Entonces, obviamente, al acercarse a un policía, pues lo que hace es ponerte a la defensiva. Es como si te dijeran, todos los policías son malos. Entonces ya tienen ese eslogan, siendo que no es así porque no conoces a todos, ¿no? A todos los policías. Se ha popularizado mucho que cuando se acerca el policía te va a buscar la mordida. Algunas personas. ¿Por qué? Pues porque a veces son muy prepotentes y muy groseros. Yo le tengo a usted otra pregunta. ¿Sabe usted cuáles son las condiciones bajo las que trabaja gran parte de la policía en México? Hablamos de policías de los diferentes niveles de gobierno, policía federal, policía estatal, policía municipal, ni se diga. Le vamos a platicar un poco de un estudio que hizo la organización civil Causa en Común, justamente Policías frente al espejo. Cuestionamientos, cuestionarios, preguntas directamente a aquellos que pues arriesgan su vida, su integridad y la de su familia por procurar justicia para nosotros y seguridad. Y mire, parte de los datos los tenemos en pantalla. ¿Cuánto gana en promedio un policía? Y mire, 45% de los policías que hay en México ganan menos de 10,000 pesos. 40% gana entre 10,000 y 15,000 y 15% más de 15,000, pero el centro de este asunto son menos de 10,000 pesos en los que está colocado la mayoría de las policías en nuestro país y ojo, muchos de ellos no alcanzan ni los 3,500 pesos. Y eso se agrava si yo le platico justamente cómo tiene que trabajar un policía. Vamos a la siguiente gráfica, por favor, en donde aquí un policía y fue cuestionado sobre pues cómo es su forma de trabajar respecto a la motivación. Sabemos todos que la motivación laboral es importante para sentirnos cómodos, para sentirnos parte y obviamente para esforzarnos y rendir en el trabajo. El 89% de los policías en México no son reconocidos. Ya vimos que por la sociedad no lo son, pero tampoco por sus superiores. Esto es algo grave. 11% en algún momento sí ha sentido alguna motivación o reconocimiento en su trabajo. Vamos a la siguiente gráfica, por favor, que también le digo, esto nos evidencia lo difícil que es trabajar dentro de las corporaciones policíacas en México. Le hablábamos de lo que es el reclutamiento, la capacitación, que por cierto es bastante deficiente, y también cómo trabajan cada día. Aquí, bueno, el tema del ascenso, un policía que entra como un policía base, es muy difícil que pueda escalar en un organigrama porque señalan ellos, todo se da con base en corrupción.
Y aquí los porcentajes. Y nos vamos al siguiente gráfico, que yo me imagino que pocos de nosotros conocíamos estas condiciones. Y es impactante. ¿Cómo trabajan los policías? Usted sabe que el 41% de los policías en México paga por sus botas, 38% por sus uniformes, para papelería, hacer sus informes, aquellos libretas de infracciones, etcétera, las paga un policía, algo sumamente increíble. Pagan también la reparación de sus patrullas. Aquí también lo que nos señalaban, o lo que señalaban los policías a Causa en Común y en algunas entrevistas que obviamente no se pueden grabar, nos señalaban que eso sí les toca patrulla, porque casi siempre se tiene que pagar también para tener derecho a una patrulla, lo mismo que para pistolas, cartuchos, etcétera. Se les cobra incluso por bala. Se les entrega una cantidad de balas determinada y si no se justifica el uso, se les cobra. En fin, es un poco del panorama que queríamos explicarle respecto a las condiciones en las que trabaja un policía. Y bueno, ellos también evidencian lo que significa para ellos y bajo qué condiciones se sienten, evidentemente vulnerables ante esta situación. El motivo de tener todo este contexto es plantear el tercer tema de esta exégesis, que es la dignificación policial. Ya tenemos sobre la mesa la desconfianza que sentimos los mexicanos ante nuestras corporaciones policíacas. Ya tenemos sobre la mesa las condiciones bajo las que trabaja la gran parte de la policía. Y obviamente también hay que mencionar la serie de discursos que han dado funcionarios respecto a qué se tiene que hacer para mejorar la seguridad en México y justamente trabajar en la confianza y el acercamiento otra vez con las policías en el país. Un asunto que sin duda no ha atacado de fondo el problema, que es justamente estos dos temas. Muchísimas gracias por estar aquí para esta exégesis. Rubén Aguirre, presidente de Dignifiquemos la Seguridad AC. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Con un poco de lo que conocimos hace algunos meses con este estudio de Causa en Común, en donde yo me imagino que mucha gente ni siquiera tenía idea cómo trabajaba un policía. Que justamente me gustaría platicar un poco tu historia, ex policía federal. Así es. En donde pues este tipo de cosas eran pan de todos los días. Es correcto. Pero más, platícala tú, por favor. Muchas gracias. Pues mira, de esta necesidad de dignificar a la policía surgen varias organizaciones de la sociedad civil. Exacto. Ahora cumplimos con ese compromiso de defender a los que siguen adentro. Yo creo que es una condición que se puede cambiar. Es totalmente alarmante estas gráficas. Es indignante. Y sobre todo tener a la sociedad sobre el policía. El principal enemigo de la sociedad ya no es el delincuente, ya es el policía. Estamos notando en estos medios y en todas las redes sociales que existe un temor muy grande sobre los policías. Yo fui 14 años policía, siempre mis funciones fueron de proteger a funcionarios y por una prueba subjetiva que es el polígrafo, quedo de un día a otro en la calle. Es por eso que me transformo de ser un servidor público encargado de proteger y servir a un ciudadano de proteger y servir a los que siguen adentro de las instituciones. No soy el único, somos muchos, somos muchas organizaciones. Está por surgir un colectivo de policías para policías. Y yo creo que esto es lo que va a causar que cambiemos ese panorama que existe dentro de la seguridad pública. Sí, que aquí seguramente habrá quien está del otro lado de esta pantalla y dirá, a ver, pero el tema de la desconfianza se la han ganado a pulso, y evidentemente no son todos. Pero sí tenemos grandes ejemplos justamente de esa vinculación, por ejemplo, con el crimen organizado, de que a veces son los propios policías los que asaltan, de que a veces corres y le dices, oigan, ayúdeme, y son indiferentes. O sea, también aceptar ese lado, ¿no? Así es. Y hemos identificado a través de estas organizaciones, porque se acerca más el policía a nosotros que a la propia institución. Le tienen miedo a la represalia a la institución. Entonces acuden a nosotros señalando dónde existen estas situaciones. Ocurre mucho en los mandos, ocurre mucho en la escala básica, ocurre en todas las policías a todos los niveles de gobierno. Pero es importante identificar dónde está la causa-efecto. ¿Qué es lo que ha llevado a que este índice se incremente? ¿Por qué cada vez hay policías más corruptos? Porque cada vez son más señalados. Hay que ver por qué. Yo creo que nosotros lo hemos hecho desde un análisis muy profundo y hemos identificado que desde la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos existe una discriminación hacia los policías. Y esto ha provocado que ellos cambien su ideología. ¿Qué dice la Constitución? En su artículo 123, en el apartado B, fracción 13ª, exactamente en el párrafo segundo,
discrimina a los servidores públicos encargados de operar el sistema de justicia en México. ¿Qué dice esta parte? Que si tú fuiste separado o removido de tu cargo de forma injusta y lo demuestras ante los tribunales que les corresponde, por ningún motivo podrás ser reinstalado. Únicamente eres acreedor a una indemnización. A esto le vamos a sumar un bloqueo que existe en Plataforma México. Plataforma México es un sistema de información que maneja todos los datos de los policías en el país. Imaginémonos a los peritos, a los ministerios públicos, a los policías ministeriales, federales, estatales y municipales, separados por una prueba totalmente subjetiva, como es el polígrafo, que está integrada en control y confianza. Vas a los tribunales, peleas 2-3 años, demuestras que fue injusta tu separación, pero no te pueden regresar tu trabajo. Entonces esto ha creado en todos los policías del país un estado de no pertenencia. Claro. Entonces aquel compañero que ve que había alguien que hacía bien su trabajo, el que estaba al lado de él en la patrulla, que de la noche a la mañana lo corrieron, porque hacía bien las cosas, porque eso es lo que está pasando con los controles y confianza, por eso se tienen que modificar, pues obviamente va a caer en mejor hacer mal las cosas. Que aquí decíamos en un principio de este espacio en Exégesis, el planteamiento de nuestros diferentes temas, el asunto de la capacitación, desde cómo se recibe a una persona para que forme parte de una corporación, cómo se le capacita, cómo no se le capacita y cómo directamente se le lanza, incluso en malas condiciones laborales, obviamente una seguridad completamente vulnerable, a veces sin un seguro médico, en fin, toda esta situación que no es desconocida y que me parece que en aquellos discursos no se ataca el planteamiento completo del asunto. Así es, yo creo que tiene que ir de la mano, o sea, tenemos que empezar por la propia Constitución, hacer un piso parejo para sus derechos laborales y después voltear a ver cómo se le capacita, cómo se le fortalece, porque ha ocurrido que se les da el curso básico a muchos policías que cuando están un día para salir a la calle los corren porque no había pasado control y confianza. O hay compañeros que ya conocen cómo operan las instituciones de seguridad y de pronto están en la calle por estas prácticas de control y confianza. Son prácticas que se tienen que modificar. Afortunadamente el gobierno que viene en transición ya lo trae visto. Están tocando mucho el tema de dignificación policial. Se está entendiendo ya que la base tiene que ser esa, recuperar la confianza de las instituciones a los que operan el sistema de justicia y obviamente eso va a causar que ellos mejoren su actividad. No podemos tener buenos policías si no les damos buenas condiciones. Tenemos que empezar a apostar por un sentido de pertenencia, volver a confiar en ellos de alguna forma, regular estos sistemas de control y confianza. El polígrafo no tiene que ser el 100% de la batería, de hecho tiene que desaparecer, se tiene que utilizar métodos más novedosos y eso tiene que partir desde la capacitación del policía. Desde ahí se tiene que buscar quién realmente trae la vocación de ser policía. Eso nos va a permitir tener policías más confiables, más capacitados, que se les mejoren sus condiciones y obviamente poder exigirles. Exactamente, tiene que volver a cambiar ese círculo. Lo veíamos, hoy cumplen 90 años Policía Federal, una Policía Federal que en sus inicios era la más respetada de México. Obviamente todas las instituciones han perdido credibilidad, pero es la que hasta ahorita la mantiene de mejor forma y tenemos que recuperar eso que existía en la Policía Federal de Caminos, pues los buenos mandos que hacían buenas cosas. Mucho trabajo sin duda y obviamente empezar por una desmitificación. Así es. Porque no lo son todos, ni podemos abarcarlos todos en la misma bandeja. Muchísimas gracias, Rubén Aguirre. No, gracias a ustedes. Que seguir hablando, pero Así lo hacemos en nuestra Exégesis. Claro que Muchas sí. gracias. Muchas gracias.